tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional por las pantallas de Vía X, día lunes. Estamos arrancando una nueva semana, lunes 2 de septiembre. Y todos sabemos, este mes es un mes particular, un mes sensible, porque se conmemoran 40 años del golpe militar en nuestro país. Por lo mismo, vamos a realizar un ciclo desde hoy hasta el 11 de septiembre titulado Cadena Nacional Testigos del Golpe, donde vamos a abordar distintas áreas con distintos personajes también que vivieron esta época. Hoy vamos a partir, habitualmente los lunes tenemos nuestra alianza con el Centro de Investigación Periodística CIPER Chile. Su directora también es una de las que más saben acerca de este periodo negro de nuestro país. Vamos a conversar con Mónica González. Habitualmente, semana a semana la tenemos aquí hablando de distintos temas de actualidad, pero hoy vamos a intentar conocerla un poquito más en profundidad, su lado más personal y cómo vivió el golpe del 11 de septiembre de 1973. Buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. Estamos ya en nuestro set habitual, no el de CIPER, donde tenemos una mesa todos los lunes, pero este es el set de Cadena Nacional, nuestro living. Y yo quiero invitarlos a participar a partir de hoy en nuestras redes sociales, insisto, en este ciclo que vamos a hacer para conmemorar esta fecha, el 11 de septiembre de 1973, lo que ocurrió antes, lo que ocurrió después con distintos actores sociales y actores de la época, ¿no? Están nuestras redes sociales funcionando para que ustedes se puedan comunicar con nosotros esta noche. @cadena_nacional es nuestro Twitter y nuestro Facebook es Cadena Nacional. Vamos a partir este ciclo hablando con la directora de CIPER, emblema del periodismo chileno, amiga personal, Mónica González. Gracias por acompañarnos, Mónica, por aceptar la invitación. Un aplauso para ti. Hay que aclarar varias cosas. Primero, con Mónica hicimos un pacto de no hablar absolutamente nada, salvo trivialidades, digamos, de nuestras vidas, pero no hablar absolutamente nada en relación a lo que vamos a conversar esta noche. Sí, porque somos amigos. Claro, por lo mismo. Lo primero que te quiero preguntar, Mónica, es ¿quién era Mónica González el 11 de septiembre de 1973? Una joven periodista de 23 años y madre de 2 pequeñas hijas. ¿Sus nombres? Andrea y Lorena. Andrea y Lorena, ¿cuántos años tenían en esa época? Tenían 5 años y 3 años y medio. ¿Qué hiciste ese día? ¿Cómo recuerdas ese día? Un día inolvidable, porque a partir de ahí cambió totalmente la vida mía y de mis hijas, ¿no? De mi familia. Yo trabajaba en el Siglo y me fui muy temprano. Debo decir que a mí me avisó del golpe el general Magliochetti, Humberto Magliochetti, que era el ministro de Obras Públicas del gobierno de Allende y un general que yo estimé mucho en mi trabajo periodístico y profesional, y lo encontraba un gran hombre. Y él sabía que yo estaba sola, que mi marido no estaba en Chile, y me avisó en la madrugada para que yo saliera de mi casa. Y te dijo, ándate, esto es grave, lo que va a ocurrir va a desmoronar el país. Viene un golpe. O sea, todos sabíamos que el golpe venía. Era inminente, digamos. Que era inminente, que era cosa de ponerle fecha. Ahora, cuando se habla del golpe, hoy con el paso del tiempo, ¿había posibilidades de evitar ese golpe? Porque tú dijiste el golpe era inminente, pero también se habla, incluso hay acusaciones cruzadas, ¿no? Se habla del rol de la democracia cristiana en esto. Algunos dicen, ¿se podría haber evitado? ¿Faltó voluntad? ¿Realmente pudimos no haber pasado por este periodo? Yo creo que aquí hay un componente que se olvida muchas veces y que para mí es uno de los componentes más importantes. Y es el componente de Estados Unidos. O sea, la osadía de Salvador Allende de haber nacionalizado el cobre sin pagar indemnización a las compañías norteamericanas que habían sacado nuestra riqueza por tantos años, obteniendo millones y millones de dólares en ganancia. Una nacionalización de que no se recuerda mucho, ¿ah? La dictadura no la revirtió. Y sin esa nacionalización del cobre hay millones y millones de dólares que no tendríamos para las políticas públicas hoy día. O sea, es una de las decisiones más fructíferas que ha hecho un gobernante en Chile en la historia. Esa osadía costó muy cara.
herir los intereses de las empresas norteamericanas fue clave. Pero la otra era que, y no lo digo yo, lo dicen las desclasificaciones de las conversaciones y de los documentos secretos de la Casa Blanca de esa época. Y las conversaciones que son muy impresionantes entre el presidente Nixon y el principal hombre de su gobierno, que era Henry Kissinger. Dicen que extrañamente, y eso no hay que olvidarlo, Chile y el gobierno de Allende se convierten en un peligro más y en una amenaza más importante para los intereses de Estados Unidos que Cuba. En ese momento, pic de la Guerra Fría. Estamos hablando del año 1970, cuando Chile elige a Salvador Allende. Y ello porque la vía en un continente que estaba dominado por partidos marxistas que propiciaban la vía armada para llegar al poder, al estilo Cuba, Allende muestra que es posible llegar al poder por la vía del voto popular, haciendo una ecuación que hasta el día de hoy sigue siendo una ecuación fascinante para quienes quieren transformar el rostro de miseria. Y es sin tener la necesidad de matar y sin tener la necesidad de morir. Es una ecuación que no era posible, nadie la veía posible en medio de una dominación de los sectores de derecha, más terrateniente. Claro. Terrateniente, sobre todo, la cultura terrateniente en América Latina ha sido muy importante. Y era inviable, imposible. Y esa cosa mágica era envolvente para los europeos. Entonces, de hecho, lo que ellos ven es que este ejemplo no puede ser imitado en una Europa convulsionada, insisto, en medio de la Guerra Fría, en que Estados Unidos cuida su territorio, está en una guerra frontal soterrada con la ex Unión Soviética, este es el patio trasero de Estados Unidos, pero además de que puede convulsionar el patio trasero con otro modelo, el peligro mayor es por la seducción que este modelo tiene para los franceses, donde hay que esto se pudiera replicar en otros lugares. Claro. Sectores populares, socialistas y comunistas que llegan más allá del 40%. Italia, en donde la fuerza popular es enorme y un pacto con la democracia cristiana es muy parecido a lo que puede pasar en Chile. No olvidemos que el programa de gobierno de Allende y de Tomic, abanderado de la democracia cristiana, casi no difiere. Eso te iba a preguntar, a propósito de las culpas, hoy en día, con el tiempo, hay muchos que dicen todos tuvimos culpa. Todos omitimos, todos actuamos de una u otra manera. Y se hacen estas acusaciones cruzadas. Se habla mucho del rol de la democracia cristiana. ¿Sientes que ellos tienen culpa en parte de algo que propiciaron incluso la intervención militar? Yo creo que hay un montón de cosas que todavía faltan descifrar en un puzzle y un rompecabezas que por la historia, por el rol que le cabe a cada uno, es muy importante descifrar. Yo decía que el programa de gobierno de Radomiro Tomic y de Salvador Allende casi no difieren cuando uno los estudia. Si uno junta los dos votos, era una mayoría por los cambios en Chile, porque de hecho la derecha estaba reducida a su mínima expresión. Y eso es lo que hace posible el golpe. O sea, una derecha acorralada, convertida en mínima expresión, saca a sus locos a la calle. Y eso fue lo que hizo la derecha en ese entonces. Sacó sus locos a la calle antes. El asesinato de Schneider es una prueba de ello. ¿Hoy quedan locos en la calle? Espérate, te voy a contestar inmediatamente eso. Porque lo que sucede es que a poco andar del gobierno de Salvador Allende, en donde habían fuerzas de la democracia cristiana, que de hecho la izquierda cristiana llega después de que Allende llega al poder, se desgaja de la democracia cristiana y se une a la Unidad Popular. Hay dos separaciones de la democracia cristiana, primero el MAPU y después la izquierda cristiana. Y evidentemente lo que queda de la democracia cristiana, hay un sector que quiere hacer los cambios más radicales, reforma agraria completa, nacionalización del cobre, y se produce el asesinato de Pérez Zújovic. Lo que yo voy a plantear aquí no tiene ninguna locura. Hasta el día de hoy hay dudas y sospechas clave de quién digitó realmente el asesinato de Pérez Zújovic. Porque el asesinato del ex ministro del Interior, de Eduardo Frei, y un hombre respetado y querido en la democracia cristiana, marcó el abismo y la imposibilidad absoluta de un acuerdo entre la izquierda marxista, radicales, la Unidad Popular, y la democracia cristiana. Esa separación, ese abismo, era imprescindible para dar el golpe.
Y resulta que esa brigada popular, la BOP, que se adjudica el asesinato, se conocía muy poco, eran unos cuantos locos, y de hecho en la investigación que yo hice hay 2 hombres de esa brigada que nunca pude encontrar. ¿Quiénes son? O sea, son nombres que yo no he vuelto... ¿Tienes cercanía a esos nombres? No, son 2 personas que participan en la dirección de la BOP, participan en las conversaciones previas, en la organización de un crimen Pero tan nunca los grande como pudiste ese, identificar con... y nunca los pude encontrar, ni huellas de ellos. ¿Quedan de esos locos que hablábamos recién? Cuando tú dices la derecha sacó los locos a la calle. Siempre hay locos. En los 2 extremos siempre hay locos que van a propugnar y van a propiciar la muerte y el caos para el nuevo orden. Y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando empezamos a conformar esta entrevista y sabía que me iba a tocar conversar contigo, me llama la atención porque de una u otra manera te has transformado en un bastión de esta época, sobre todo los relatos que has hecho, los libros que has escrito, tenemos aquí La Conjura, entre otros. Y de una u otra manera quiero saber si te sientes prisionera de ser quien eres, por tener que tocar estos temas. Yo te agradezco la entrevista, insisto, pero sé que hablar del golpe, como uno ya lo escucha en el día a día, y escuchamos también la frase de decir como hace bien hablar del golpe para no repetirlo en nuestra historia, pero no deja de tener una carga profunda de dolor, me imagino, para ti, recordarlo día a día. ¿Piensas todos los días en esto? ¿Es una repetición constante? No, no pienso todos los días en esto. Por suerte Zipper me atrapa. No, yo no me siento bastión de nada, primero. Es una gran palabra. Yo me siento una periodista nomás, que le tocó vivir eso y contarlo. Claro. ¿Podrías no haberlo contado? Sí, pero hay muchos de mis amigos que murieron, que nunca empuñaron un arma, que solo querían cambiar el rostro miseria, que eran brillantes, que eran alegres, que eran generosos, que alfabetizaban a campesinos en sus vacaciones, que eran buenos padres, buenísimos amigos, que amaban a sus mujeres y mujeres que amaban. Gente maravillosa, excepcional. Y yo creo que cuando uno los ve que esa gente tuvo la valentía de dar su vida porque recuperáramos la libertad, a uno se le va creando un deber que, claro, no te lo impone nadie, pero yo no sé si prisionera de eso no me sentí. No me gusta hablar, porque hay mucho dolor y creo que hay mucha frivolidad para entender ese dolor. Creo que se habla así como, pero aquí todos los que están muertos en algo estaban. Y a mí me provoca una indignación, porque digo, a veces hace falta un remesón para entender. Y mucha gente que nunca ha tenido una privación, mucha gente que nunca ha sido perseguida, acosada, gente que se acostumbra a traspasar las filas de cualquier cosa, a estacionarse en cualquier lugar porque se sienten con derecho, ¿no? Creen que es tan fácil ningunear a aquellos que quedaron absolutamente en la indefección, porque lo que se vivió después del 11 de septiembre fue un horror del cual no asumimos su magnitud. ¿Lo hiciste por tu amigo? ¿Lo hiciste por tus seres queridos? ¿Lo hiciste por el país? ¿Por quién? No, el país, mentira, eso no. Yo no lo hice por el país. O sea, sí, yo quiero mucho este país, pero no. Y además no he hecho yo lo que hice, yo lo hicieron muchos, miles de miles. Y eso es lo que no se entiende. Porque si las víctimas, si los familiares de los detenidos desaparecidos, de los cientos de miles de torturados, de los muertos en vida, que largaron a la calle después de haberlos torturado a muerte y que nunca recuperaron su energía y su vitalidad y su inteligencia, hubieran tomado venganza por su mano, no estaríamos en el país en que vivimos, en donde por lo menos hay civilización. La justicia no es justa, no hay igualdad ante la justicia, pero por lo menos sabemos que algo funciona, porque finalmente lo que no hicimos fue tomar venganza por nuestras manos. Cuando hablamos del 11, nos contaste cómo empezó. Yo quiero saber cómo terminó ese 11. ¿Qué hiciste ese día cuando se acerca el 12 de septiembre ya? Y el bombardeo de la Moneda, en fin.
Regresé a una casa que habían allanado. Mis hijas se las llevó la señora que trabajaba en mi casa, que era dirigente de la agrupación del sindicato de... En ese tiempo se llamaba Trabajadoras Particulares del Hogar. Porque ella temía de que me pudieran tomar, ella estaba mucho más clara. Y se llevó las únicas joyas que tenía, que era un anillo, una pulsera y la muda, ¿no?, de las niñas. Y me denunció una vecina. Me denunció una vecina. Y el marido me vino a decir que me fuera, porque su mujer había llamado a los militares. ¿El marido de esa misma vecina? Sí. Así que salí justo a tiempo. Empezaron días muy difíciles en que no había dónde alojarse. Es muy difícil describir lo que pasa cuando uno queda en el descampado, ¿no? No tiene techo, no tiene paredes, no tiene piso. Y es como, ¿y ahora qué? ¿Es cierto que incluso fuiste víctima de un disparo en esos días como convulsionado? Sí. Te dio un disparo en el pie, ¿no? Sí. ¿Cómo se da eso? A lo mismo como fue, porque no, yo no estaba disparando, pero me llegó un disparo y se me infectó una pierna, se me infectó el pie. ¿Y quién te salvó ahí? ¿Quién fue la persona que apareció? Un médico, pero es una historia que yo no quiero contar mucho. ¿Por qué? Porque no me gusta hablar de eso. ¿Por el dolor que No, significa? porque son historias mías. Perdóname, Humberto, son historias mías. Yo he tratado, y quiero decirte algo, yo he hecho un gran esfuerzo porque lo que yo escriba no esté teñido por mi historia. Porque me siento periodista y cada día más periodista. Y creo que un periodista tiene una obligación. Que incluso las personas que piensan distinto a ti te crean. Yo he hecho un gran esfuerzo por eso. Y eso es clave, no contar mi historia. Porque mi historia es mía y de los míos. Y si tú sabes algo, es porque has sido amigo mío. Pero no tiene que ver... esta historia voy a aclarar, tú no me la has contado, por lo mismo no la conozco. No tiene que ver con que al conocer tu historia y la de otras caras que pueden ser anónimas, sirve para reconstruir la historia del país, lo que pasó, y insisto, no volver a repetirlo o cuidarnos más como país. Es que no volver a repetirlo significa hablar con verdad. Y ese hablar con verdad yo lo veo tan distante cuando veo las cartas sobre la reforma agraria. Un gran tema dentro del golpe. Porque efectivamente se hizo una reforma agraria que inició, ojo, la inició el gobierno de Alessandri. Se siguió en el gobierno de Frei y se culminó en el gobierno de Allende. La Junta Militar no devolvió las tierras, pero hablan como si unos desalmados campesinos se volvieron locos de lujuria, de ambición y expropiaron los fondos. Cuando uno conoce, yo empecé a los 14 años a alfabetizar. Mis vacaciones en el campo era eso. Yo alfabetizaba campesinos que no ganaban salario. No ganaban. Eran hombres que no habían ido nunca al colegio, cuyos patrones le daban una cuadra para cultivar para sus casas, traían 2 camiones con ropa usada y zapatos usados y una galleta. Sus hijos estaban condenados a lo mismo y si por alguna razón el patrón los echaba, el chacal de Nahuel Toro. Iban al campo. ¿A qué? A la nada, al hambre. Cuando uno entiende lo que es eso, con muchas extensiones de tierra, sin cultivar, o sea, era imprescindible cambiar la situación de pobreza del campo. Y cuando alguien lo intentó cambiar, hubo masacres impresionantes en Chile. En Chile se inició la violencia contra los más pobres a partir del 11 de septiembre. La masacre de Ranquil es una prueba de lo que ocurre. Cuando los más pobres demandaban algo de justicia. Es cierto, no todos los patrones eran unos desalmados. Pero se les olvidó a la gente lo que era el derecho a la pernada. La niñita pasaba por las manos del patrón. O sea, yo conocí ese campo, no me lo han contado. Yo soy hija de un obrero. Entonces, cuando se piensa
se obvia la violencia que había contra los más pobres y la necesidad imperiosa de cambiar ese rostro de miseria, partimos nuevamente de una mentira. ¿Hoy tienes rabia, Mónica? No, pero no porque sea buena, porque soy orgullosa. Y porque un día me di cuenta que me había llenado de mucha rabia. Y que con eso ganaban aquellos que quieren matar, torturar y eliminar todo vestigio de lo que yo soy, una hija de un obrero orgullosa de donde vengo. Y ese día decidí que no me iban a ganar, porque yo amo la vida. Cuando se habla de la rabia, probablemente tú dices ese día decidí que no me le iban a ganar, pero también tú sabes que tiene una figura de mujer dura, que la gente te ve como una mujer dura. ¿Qué te pasa con eso? No me gusta porque no creo serlo, pero también dicen que no hay hediondo que se huela, ¿no? Entonces no lo sé. O sea, sí, a lo mejor soy un poco dura. ¿Hay que serlo? ¿Tuviste que serlo? Sí, pues no sé si uno tiene que serlo o debí serlo. Yo hice lo que tenía que hacer nomás. Y si los míos me conocen, me conformo con eso. Nos vamos a ir a una pausa, Mónica. En el próximo bloque vamos a hablar acerca del periplo en el extranjero, porque te tuviste que ir a Francia. Lo que te quiero preguntar Sí. antes de irnos a comerciales, ¿por qué Francia? No, tocó. Yo era comunista en esa época. Y el partido decidió que yo me fuera a Francia. Y fue Francia, pero la verdad que daba lo mismo cualquier país. De hecho, no conocí el Louvre, no conocí nada hasta que volví de nuevo como turista, porque yo regresé el 78. Y fue Francia y fue como vivir todos los días con eso que cantaba Isabel Parra: el pan que como es pan ajeno. Cuando hablamos de Francia, obrera imprentera, también directora del departamento de compra y mercado. Es que empecé siendo obrera imprentera para poder ganarme la vida. ¿Llegaste sin saber absolutamente nada? ¿Nada del idioma, nada de la gente, nada? Y lo aprendí argot, porque me lo enseñaban los obreros imprenteros. Y aprendí a usar una imprenta grande. Sé hacer afiches de 5 colores. Me quedan impecables. ¿Y todavía lo podría hacer en esas Sí, máquinas? claro. ¿Te acordás de todo, de los movimientos? Además, todas las noches tenía que desarmar esa máquina y dejarla impecable, y era pesada. ¿Te fuiste tú, Lorena, Andrea? Mis 2 hijas. Vamos a hablarlo. ¿Dónde llegaste primero? A París, a la casa de una persona que me estaba esperando y que tenía susto en París. Así que salí caminando al día siguiente, pero no salí con mis hijas, porque temíamos que me tomaran en el aeropuerto. Mis hijas salieron con una mujer y que yo le agradezco hasta el día de hoy, que es Kena Horvitz, y sus 3 hijos, perdón, y se fueron con ella en un avión donde iba el embajador de Francia, y parece que mi hija chica, que ama a los perros, la Lorena, el embajador iba con su perro y mi hija molestó todo el viaje al perro. Bueno, ellas siguen allá, ¿no? Sí. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Mónica González, un aplauso para ella, nos acompaña a esta hora en Cadena Nacional. Nos vamos a ir a una pausa bien breve. Yo les quiero recordar que pueden seguir acompañándonos a través de nuestras redes sociales. Está el Twitter, que es @Cadena Nacional. Cadena Nacional, Testigos de Golpe, se llama esto. Vamos a memorar, vamos a recobrar la memoria, a hacer un ciclo especial hasta el 11 de septiembre, todas las noches aquí en Cadena Nacional. Nos separamos bien brevemente y ya seguimos, no se cambien. Elegido por la revista Rolling Stone como el show en vivo más grandioso del mundo, la leyenda del rock norteamericano, el jefe Bruce Springsteen, por primera vez en nuestro país, junto a su E Street Band, en un show de más de 3 horas y celebrando junto a sus fanáticos 40 años de carrera musical. Bruce Springsteen, 12 de septiembre en el Movistar Arena. Las entradas ya están a la venta por el sistema Punto Ticket. Otro más de DG Medios. Para lograr una buena pensión, lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Por eso, por tu parte, tienes que encargarte de mantenerte informado sobre el estado de tus fondos. Y Habitat se va a encargar de ayudarte a planificar tu pensión, de darte una completa orientación y toda su experiencia. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat en afphabitat.cl. Semana a semana la tenemos aquí hablando de distintos temas de actualidad, pero hoy vamos a intentar conocerla un poquito más en profundidad, a su lado más personal y cómo vivió el golpe del 11 de septiembre de 1973. Buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional.
3 años y medio. ¿Qué hiciste ese día? ¿Cómo recuerdas ese día? Un día inolvidable, porque a partir de ahí cambió totalmente la vida mía y de mis hijas, ¿no? De mi familia. Yo trabajaba en el Siglo y me fui muy temprano. Debo decir que a mí me avisó del golpe el general Magliochetti, Humberto Magliochetti, que era el ministro de Obras Públicas del gobierno de Allende, y un general que yo estimé mucho en mi trabajo periodístico y profesional. Muy bien, estamos ya en nuestro set habitual, no el de Zipper, donde tenemos una mesa todos los lunes, pero este es el set de Cadena Nacional, nuestro living, y yo quiero invitarlos a participar a partir de hoy en nuestras redes sociales, insisto, en este ciclo que vamos a hacer para conmemorar esta fecha, el 11 de septiembre de 1973, lo que ocurrió antes, lo que ocurrió después con distintos actores sociales y actores de la época, ¿no? Están nuestras redes sociales funcionando para que ustedes se puedan comunicar con nosotros esta noche, @cadena_nacional es nuestro Twitter y nuestro Facebook es Cadena Nacional. Vamos a partir este ciclo hablando con la directora de Zipper, emblema del periodismo chileno, amiga personal, Mónica González. Gracias por acompañarnos, Mónica, por aceptar la invitación. Un aplauso para ti. Hay que aclarar varias cosas. Primero, con Mónica hicimos un pacto de no hablar absolutamente nada, salvo trivialidades, digamos, de nuestras vidas, pero no hablar absolutamente nada en relación a lo que vamos a conversar esta noche. Sí, porque somos amigos. Claro, por lo mismo. Lo primero que te quiero preguntar, Mónica, es ¿quién era Mónica González el 11 de septiembre de 1973? Una joven periodista de 23 años y madre de 2 pequeñas hijas. ¿Sus nombres? Andrea y Lorena. Andrea y Lorena, ¿cuántos años tenían en esa época? Tenían... ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional por las pantallas de Vía X, día lunes. Estamos arrancando una nueva semana, lunes 2 de septiembre. Y todos sabemos, este mes es un mes particular, un mes sensible, porque se conmemoran 40 años del golpe militar en nuestro país. Por lo mismo, vamos a realizar un ciclo desde hoy hasta el 11 de septiembre titulado Cadena Nacional Testigos del Golpe, donde vamos a abordar distintas áreas con distintos personajes también que vivieron esta época. Hoy vamos a partir, habitualmente los lunes tenemos nuestra alianza con el Centro de Investigación Periodística Zipper Chile. Su directora también es una de las que más saben acerca de este periodo negro de nuestro país. Vamos a conversar con Mónica González. Habitualmente